La nutrición de las vacas de cría antes y después del parto requieren ciertas pautas de manejo que aquí en el siguiente informe les proponemos repasar. En la producción bovina, el parto se presenta como uno de los momentos críticos para las hembras y en esa etapa, la condición corporal es uno de los aspectos a contemplar. Debido a que el peso vivo no refleja acertadamente los cambios en el estado nutricional, la condición corporal es una guía más confiable para evaluar el estatus nutricional de los vientres del rodeo. Para un mejor seguimiento, el score corporal permite medir las reservas de las hembras para que lleguen en un peso óptimo al parto. La vaca en ese periodo, la realidad es que necesita y tiene demandas y necesita comer y necesita determinados balanceos de dietas, etc. Pero ese periodo particularmente de la vaca es un periodo en donde ella está dispuesta a dar todo de sí misma, con tal de cumplir el ciclo productivo. Ya estamos hablando de una vaca en el periodo preparto y posparto que tiene gestaciones avanzadas. En el posparto tiene la preocupación de sostener y mantener al ternero. Y la realidad es que ese periodo que normalmente para nosotros coincide con pleno invierno y con bajas ofertas forrajeras, en ese periodo la vaca está dispuesta a perder todo su estado corporal aun cuando nosotros la alimentemos mal. Y eso que parece una ventaja, a veces se transforma en una desventaja. Porque claro, o sea, como ella va a cumplir lo que tiene que hacer, a una costilla de ella, o sea, muchas veces en invierno son tan extremas las situaciones en las que se le imponen a la vaca que se muere, que pierde la lactancia, que tiene malos partos, pero sin embargo, a pesar de todo eso, ella resiste, aguanta, y bueno, como ocurren esas cosas, muchas veces los productores, los irresponsables del manejo de los animales, creen que ese animal puede estirarse un poquitito más y puede aguantar un poquitito más. Típicamente ocurre eso. De la cantidad y calidad de alimento consumido depende el nivel de reservas acumuladas en el organismo de la hembra. Dichas reservas son utilizadas para las funciones de su organismo y para el desarrollo del ternero en gestación. Los planes alimentarios son una herramienta fundamental, dado que de la nutrición y de los controles depende la llegada a un score corporal deseable de la hembra al momento del parto. Lo que empezamos a observar y lo que empezamos a medir, mucho se midió con INTA Cuenca del Salado, son los beneficios que tenemos alimentando bien y cuidando esa vaca en ese periodo para después tener un ternero de mejores características, con mayor capacidad de respuesta, mayor peso al destete, mayor capacidad reproductiva, o sea, para el caso de las hembras. O sea que, por un lado, se empezó a observar esos aspectos. Y el segundo elemento que estamos estudiando y que después de muchas elaboraciones, muchos análisis y muchos datos que nos aportaron los mismos veterinarios, hemos logrado tener una curva de respuesta reproductiva en función de las características de alimentación que tenemos de esa vaca en el pre y posparto para cuando llega el servicio. O sea, vendrían a ser los efectos de arrastre que provoca alimentar mal a una vaca en este periodo para cuando la estamos buscando en la parte reproductiva, cuando queremos preñarla y que nos pasa la factura. Lo que típicamente decimos, nos pasó la factura a la vaca. Cada rodeo demanda una dieta particular que debe ser replanificada si se generan cambios en el número de animales, en las categorías que componen al plantel y en el estado en que se encuentran las vacas. En los sistemas ganaderos, la alimentación es la base, por lo que los planes de nutrición deben evaluar la energía, proteínas y fibras que se aporta, logrando un equilibrio de acuerdo a los requerimientos de los animales con que se trabaja. Uno tiene que contemplar y tener más que claro es de que estamos operando con rumiantes. Como vos bien decías, la presencia de fibra, en la medida que uno busque sustentabilidad en las dietas, en el tiempo, es necesario que esté presente. Después hay que
hacerle bastante foco y tener bastante en claro que en la medida que uno logre procesar de manera adecuada en función al contexto en el cual a uno le toca producir, como te digo la palabra, ni más ni menos, depende de las circunstancias y el contexto de dieta, posiblemente uno logre sostener buenas densidades energéticas y eso te permita tener una eficiencia de uso de esa dieta superior a que si no logras ese punto. En invierno no hay comida, o sea, uno puede hacer la planificación que sea, pero el pasto no crece por una cuestión de falta de temperatura y de falta de luz. Nadie puede evitar que falte luz y que falte temperatura. No le vamos a poner calefacción al campo, y menos vamos a poner luces en el campo para que crezca el pasto. O sea que estamos en un extremo. El pasto no crece. Por lo tanto, si nosotros estamos esperando del pasto que nos dé el alimento, no estamos en un buen camino. Y ahí es donde entra toda la suplementación. O sea, ¿qué alimentos voy a utilizar estratégicamente para sostener la capacidad productiva de nuestro sistema productivo? Y no estar doblando con las puertas para poder llegar. Y a veces las vacas son tan nobles que a veces tenemos éxitos a pesar de las cosas mal que hacemos. Y eso no es bueno, porque tuvimos éxito, pero de suerte. Lo que tenemos que en estos casos es pensar, bueno, a ver, yo no tengo que depender de la suerte. Yo tengo que hacer que las cosas ocurran. El programa de educación continua de la Facultad de Veterinarias de la UNICEN está estructurado en módulos desarrollados en función de las inquietudes de los profesionales en actividad y los requerimientos del negocio agropecuario. La totalidad de los módulos conforman un esquema que contempla el abordaje de aspectos vinculados a la economía y la sanidad, siendo la alimentación animal y la nutrición de las vacas de cría pre- y posparto un foco de interés en los contenidos. Hoy trabajamos mucho en ese aspecto, en los profesionales, para poder darle valor a ese futuro imprevisible, ¿no? El futuro, pero que si nosotros estamos manejando en el presente las vacas, si estamos valorando claramente el estado de esa vaca, cómo está el preparto, cómo está el posparto de esa vaca, ver cuál es la respuesta que vamos a tener y el impacto que tiene esa respuesta. Cuando empezamos a trabajar con todos esos números y esas estadísticas por un lado y después procesos de alimentación y procesos de ajuste de las dietas, etcétera, empezamos a ver lo barato que saldría hacer las cosas mucho mejor de lo que le estamos haciendo. ¿Por qué saldría barato? Bueno, porque tendríamos muchos mejores porcentajes de preñez, mucho más destete, mucho más respuesta productiva, mucho mejor peso al destete, etc. O sea, bueno, este periodo que es absolutamente crítico porque las condiciones ambientales son críticas. No lo podemos resolver. El invierno es invierno. A veces es más húmedo, a veces menos húmedo, pero siempre es invierno y muy pocas veces vamos a tener pasto disponible. Entonces, lo que tenemos que prever es que si no tenemos pasto, vamos a tener que tener otros alimentos en cantidades adecuadas para no perder el negocio. Porque después cuando le decimos la vaca nos factura eso que hicimos mal. Sí, pero cuando nos lo factura, estamos perdiendo parte de todo nuestro negocio. Hacemos una pequeña pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural.